Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, el viernes hubo un tema muy curioso y grave a nivel mundial, o en muchos países del mundo, mejor dicho. Un fallo en el sistema tecnológico de Microsoft provocó la caída de los sistemas que afectaron básicamente aeropuertos, vuelos. eh, Vamos a conversar ahora con Paul Nisimba. Él es un experto en temas digitales, para que sea quien nos explique mejor lo que ocurrió con esto que se llama un CrowdStrike. Hola, Paul, buenos días. Cuéntenos ustedes más bien. Buenos días, Milton. Verónica, qué gusto poderos acompañar esta mañana. Saben que sí, el tema suscitado el viernes fue bastante complejo. Hablamos de que fueron afectados más de 8 millones de dispositivos a nivel mundial, entre los que están estaciones de trabajo y servidores. Pero ¿por qué se presentó este problema? Hemos escuchado que se presentó debido a una actualización en la plataforma CrowdStrike, ¿ok? Pero ¿qué es CrowdStrike? Es un fabricante de plataformas de seguridad, de ciberseguridad para lo que tiene que ver con estaciones de trabajo, servidores. Normalmente los conocemos como antivirus, ¿ya? Todos estamos familiarizados con el término. Sin embargo, CrowdStrike es un fabricante especializado en este tipo de plataformas, enfocado en el sector empresarial como tal, ¿ok? ¿Qué pasó? CrowdStrike liberó una actualización para su plataforma de seguridad. El problema fue que cuando esta actualización se implementó en los sistemas operativos de Microsoft, en los sistemas operativos Windows, se presentó este error de la pantalla azul, que alguna vez nosotros lo hemos visto en nuestros equipos corporativos o en nuestros equipos personales. Entonces, lo que pasó es que esta actualización traía problemas en el desarrollo. Entonces, cuando los equipos quisieron seguir trabajando de forma normal, simplemente hubo errores en el sistema operativo como tal y ya no pudieron arrancar. Es importante puntualizar que el problema como tal no se presentó por el sistema operativo Windows, sino que se presentó por la actualización de esta plataforma de ciberseguridad llamada CrowdStrike. ¿Qué tienen quiénes, básicamente? ¿Empresas multinacionales, empresas grandes, personas normales? Principalmente CrowdStrike se maneja en un mercado empresarial, ¿ok? Es el foco como tal. Hablamos de cientos de miles de estaciones de trabajo y servidores a nivel mundial. De hecho, en el Ecuador hay organizaciones bastante grandes que manejan esta solución de ciberseguridad y sin duda también se vieron afectados por este problema también. Ahora, cuando yo escucho un tema de antivirus, se me ocurre Kaspersky, por ejemplo, Ujú. que no sé si sigue existiendo o no, pero es lo que todos teníamos en la computadora. ¿Es eso? ¿Cómo se desató este fallo? ¿Alguien actualizó o fue O una es una cosa actualización que automática vino que... Ujú. automáticamente? Muy buena pregunta. Primero, las actualizaciones como tal a nivel de sistemas operativos, incluso de dispositivos móviles, son necesarias. ¿Por qué? Porque nos ayudan a corregir errores o fallas que pueden ser explotadas por ciberdelincuentes, por un lado. Y por otro lado, también las actualizaciones lo que dan a nuestros dispositivos son mejoras en su funcionamiento. Ahora, estas actualizaciones pueden ser automáticas, como en el caso de CrowdStrike, que se implementan directamente sobre la plataforma para la que son diseñadas. Hay otro tipo de actualizaciones que no son automáticas. Las mismas actualizaciones de Windows están disponibles, pero no se instalan automáticamente en los equipos de las organizaciones. ¿Por qué? Precisamente para evitar esta falla que pasó el viernes, ¿ya? Por ejemplo, en un banco, en una entidad financiera, en una entidad educativa, se descargan actualizaciones. El punto es que estas no se instalan automáticamente porque tiene que pasar por una etapa de validación, es decir, que yo instalo la actualización y ver que todo funcione de forma correcta. Claro. En el caso de CrowdStrike, esa actualización a ser automática, no se hizo ninguna validación a nivel de las empresas, ¿ya? ¿Quién era el responsable de esa validación? CrowdStrike. Ellos tenían que hacer la validación de que esa actualización no afecte a los sistemas operativos sobre los cuales se instala. Entonces, ahí el tema de dónde falló la actualización como tal es un tema a analizar por mucho tiempo, si fue una falla humana, una falla de desarrollo y demás, pero se implementó, se actualizó y se presentaron los problemas correspondientes. Ahora usted nos mencionaba que este sistema también corre en otros sistemas operativos, no Ujú. solamente en Windows, sino en Linux, no sé si también en iOS, en Mac, pero ¿por qué solo pensar afectó a Windows 10? Sí, efectivamente, las plataformas de ciberseguridad, que en este caso CrowdStrike, tienen el objetivo de proteger toda la infraestructura tecnológica de las empresas. Ahí hablamos de
equipos Windows, equipos Mac, equipos Linux, incluso dispositivos Android, ¿ok? Y iOS, por supuesto. El tema es que las actualizaciones son diseñadas para cada sistema operativo en particular. Entonces, es un tipo de actualización para Windows, es otro tipo de actualización para Linux o Mac. Entonces, en este caso, el fallo se presentó sobre la actualización para los sistemas operativos Windows como tal. De ahí viene el problema en particular. ¿Por qué la mayoría de, digamos, de sectores afectados tienen que ver con el aéreo, con el sector aeronáutico? Tres Ya. mil vuelos cancelados, fallos en Estados Unidos, Ujú. en Inglaterra, en Australia, en India, etcétera. Ya, eso es importantísimo, ¿no? CrowdStrike es una empresa muy bien posicionada a nivel de efectividad en la detección de amenazas, Ajá. de ciberamenazas como tal. Eso le ha llevado a posicionarse en empresas muy grandes e incluso en el sector de infraestructura crítica, que sería todo lo que tiene que ver el sistema aeronáutico, temas de industria y demás. Entonces, al estar implementada en ese tipo de industrias, en infraestructura crítica, de ahí vemos que el problema afectó mucho más de este tipo de organizaciones. ¿Qué otros sectores fueron afectados? De hecho, en este caso, cualquier sector, cualquier organización que tenía implementado la plataforma de seguridad de CrowdStrike. En este caso fue para todos. Sin duda que vamos a tener más información acerca de infraestructura crítica, ¿no? Temas de aviación, como lo comentábamos en este momento, temas de infraestructura, temas incluso de comunicaciones y demás. Eso es lo que vamos a tener muchísima más visibilidad, pero sin duda puede haber afectado a una empresa mediana, pequeña, Wow. financiera y demás. Entonces, esto fue un tema global que organización que tenga esta plataforma. Estamos hablando con Paul Nisimba, experto en temas digitales, sobre el fallo tecnológico masivo que ocurrió el día viernes. Sí, bueno, respecto a esto, el vicepresidente de Seguridad de Sistemas Operativos y Empresas de Microsoft, David Weston, dijo que 8.5 millones fueron los dispositivos Windows afectados, pero que esto supone menos del 1% de todas las máquinas de Windows, y así puso de relieve las graves consecuencias. Si solamente fue un pequeño porcentaje de todas las máquinas, no imagino cuando se diera un fallo grande, ¿no? Por supuesto, Qué de hecho, vulnerables son sí, las máquinas. efectivamente. Hablemos de que el día de hoy la gran mayoría de organizaciones, incluso a nivel personal, manejamos sistemas operativos Windows, las industrias como tal. Entonces, una falla de este nivel que está considerada como una de las más grandes que se ha presentado en los últimos años. De hecho, Así. ataques anteriores como los que pasaron hace unos 3 o 4 años afectaron a 300.000 dispositivos. El día de hoy hablamos más de 8 millones, entonces es un porcentaje a nivel global bajo con una afectación muy grande, pero al tener un ataque mucho más masivo, bueno, una afectación, por así decirlo, porque esto no fue un ataque, una afectación masiva, sí podríamos tener escenarios mucho más críticos, porque no todas las organizaciones utilizan CrowdStrike. Hay otras organizaciones que utilizan, por ejemplo, como comentaba Milton, plataformas como Kaspersky y otros fabricantes de ciberseguridad. En este caso, los afectados fueron netamente organizaciones que trabajaban con la plataforma de seguridad de CrowdStrike. Se puede decir que los antivirus generan virus. Estamos hablando con Paul Nisimba, él es ingeniero experto en temas de ciberseguridad. Algo curioso es que, por ejemplo, en América Latina no se reportó mayor cosa. En Quito, por ejemplo, un vuelo de United fue demorado. Es lo único que pasó en el Ecuador, por ejemplo. ¿Qué pasa en América Latina? Ya, ese es el punto importante, ¿no? Aquí generalmente este fabricante en particular, si bien es cierto, se ha venido posicionando muy bien en el mercado, tiene muy buena reputación a nivel de ciberseguridad, todavía no está muy masificado, por así decirlo, en las organizaciones. A diferencia como otras plataformas que ya se vienen trabajando por muchos años, como la que bien comentamos hace un momento, que ya es algo masivo a nivel general. Entonces, por eso es que la afectación como tal, a nivel local en particular, no ha sido muy, muy grande. Digamos que si hubiera sido afectada otra plataforma de ciberseguridad, tal vez el escenario hubiera sido diferente. En este caso particular, no. Se está trabajando, la marca se está impulsando a nivel local y regional, por eso es que no ha habido tanta afectación o tanto renombre, por así decirlo, en este tipo de ataques. Ahora, ¿qué devela esto? ¿Devela que nada es seguro en el mundo? Es algo contradictorio, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de una empresa tan grande como CrowdStrike, pensamos y seguramente manejan procesos de validación de este tipo de actualizaciones. Deben haber cientos de personas detrás de la liberación de una actualización. Y como les decía, incluso en organizaciones muy pequeñas, cuando alguien quiere actualizar un servidor que tiene en su organización, se hacen muchas pruebas, validaciones, se verifica que todo esté bien para ejecutar la actualización. En este caso, el fallo pudo haber sido, no sé, una actualización no verificada o no verificada con todos los pasos correspondientes, pero eso es algo que puede pasar. La verdad que tanto a nivel de ciberseguridad
como a nivel de infraestructura como tal. Por más que se sigan todos los procesos, nunca podremos estar 100% confiados de que esas características se hayan ejecutado de forma correcta. ¿Cómo se superó el problema? ¿Cómo se solucionó? Ya, ¿cómo se soluciona el problema? Principalmente lo que CrowdStrike informó en ese momento es que se tenía que ingresar al equipo afectado y hacer un procedimiento manual, eliminar un registro, un archivo, por así decirlo, y con eso se solucionaba el problema. ¿Cuál es el inconveniente en este caso particular? Que al hablar de miles de equipos, hablamos de un acceso manual a miles de equipos, generando un tema de muchísimo tiempo para la recuperación de este problema. Puede decir que todavía no está solucionado del todo. Ahí es importante indicar que seguramente las organizaciones afectadas se enfocaron en sus activos críticos de infraestructura crítica. Por ejemplo, los servidores que manejaban todo lo que tiene que ver con itinerarios de vuelos, esos eran los primeros en ser solucionados. Después vamos trabajando por los activos menos críticos, por ejemplo, estaciones de trabajo de usuarios y demás equipos que no afectan a la operación de la organización. Pueden haber casos es que tal vez que hasta el día de hoy hay equipos que todavía no están no están solucionados como tal el problema, pero tal vez ya no sean esos activos críticos como tal. Para la gente que está preguntando sobre CrowdStrike, ¿qué es CrowdStrike? Es una firma estadounidense que tiene sede en Austin, en Texas. Cotiza en Bolsa de Valores de Estados Unidos y figura tanto en el índice S&P 500 como en el de alta tecnología en Nasdaq. Se fundó hace 13 años, pero ha crecido hasta emplear a casi 8.500 personas. Como proveedor de servicios de ciberseguridad, tiende a recibir solicitudes para lidiar con las consecuencias de los ataques de piratas informáticos. Es decir, parecería segura ante un tema de ataque informático, pero esto es como meterse un autogol. Sí, sin duda que esta falla, como en todos los escenarios de ataques, de exfiltración de información o fallas en el desarrollo de una aplicación, afecta mucho a la empresa, ¿no? Desde el punto de vista de posicionamiento, desde el punto de vista de credibilidad como tal. Y sí, efectivamente es algo que puede afectar a la organización, ¿no? ¿Hay sanciones? ¿Se prevé? O sea, ¿hay un ente regulador de estos temas? ¿Qué es bueno, esto es un fallo a nivel mundial, Claro, es ¿no? un global, Por pues hay que supuesto. caer global. Mucho va a depender de las legislaciones de cada de cada país y por supuesto de los contratos que la organización que está usando esta plataforma tiene con el proveedor o tiene con el fabricante. Hay muchas empresas que establecen, por ejemplo, acuerdos de nivel de servicio en los que se pueden establecer ciertos tipos de sanciones de acuerdo a la indisponibilidad de sus sistemas por fallas en la plataforma como tal. Es decir, que si por fallas en tu plataforma mi sistema se vio afectado, puede haber una multa ahí específica. Entonces, mucho depende ya de las organizaciones, de contratos y, por supuesto, de las legislaciones de cada uno de los países también. Bueno, Sí, qué peor. Mire, las sanciones no se sabe todavía, pero las acciones de CrowdStrike están a la baja completamente, ¿no? Entonces la competencia ahí está sacando su tajada. seguimos hablando con Paula, siempre experto en temas digitales. Eh, bueno, de cara al futuro, cada vez con mayor tecnología, Ujú. cada vez con más amenazas y con más demanda de seguridad, ¿qué se puede pensar que deba pasar en el futuro con este tipo de empresas que blindan sistemas? Por supuesto. Sí, es importante, ¿no? Empresas como CrowdStrike, como diferentes fabricantes a nivel mundial, se enfocan mucho en estar al día, en poder detectar este tipo de ataques avanzados de ciberdelincuentes como tal. Pero claro, nunca estamos exentos de que se presenten este tipo de errores. ¿Qué se puede hacer como organizaciones para poder solventar este tipo de inconvenientes? Ahí, por ejemplo, mucho depende de los planes de continuidad de negocio, por ejemplo, que deben ser implementados en las organizaciones, plan de respuesta ante incidentes también. ¿Qué permite esto en las organizaciones? Tener muy claro las estrategias, metodologías, planes de comunicación que deben seguir cuando se presentan este tipo de inconvenientes. Porque a veces, por ejemplo, lo que pasó el viernes sale un poco de las manos de las organizaciones que usaban estas plataformas. Por lo importante de ahí que cada empresa defina su plan de continuidad de negocio para decir, ok, el día de hoy falló mis sistemas, mis servidores por algún motivo, pero yo necesito saber qué tengo que hacer para dar un menor tiempo de caída en el servicio. Imagínese que haya un fallo de estos en un sistema financiero mundial, por ejemplo, Por supuesto. Imagínense, financiero, de salud, de salud, eso iba a temas de decir, claro. infraestructura crítica, de electricidad, flujo de petróleo y demás, que sí se han presentado a nivel mundial, pero pueden ser bastante críticos y bastante graves, que pueden afectar ya no solo el sistema tecnológico, sino llegar incluso a una afectación a nivel de la población como tal. Bien, muchas gracias por venir y contarnos un poco este tema que sí es necesario entenderlo desde el punto de vista
muy técnico. Paul Simba es ingeniero, experto en temas de ciberseguridad. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchísimas gracias a todos. Un buen día. Gracias.